Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Pablo de Robina y en esta ocasión vamos a hablar sobre los mitos. Esa narración, ese cuento, esa historia, esa fábula. Digo, estoy ahorita jugando con los términos, ya después aclararemos qué son. Pero esos mitos y por qué son importantes para el ser humano. Y responderemos o trataremos de responder si hoy en día sigue existiendo los mitos, cómo son esos mitos y si realmente siguen sirviendo para lo que son. Yo los invito a reflexionar sobre esto, sobre todo pensando desde el ámbito de los superhéroes, sobre todo pensando desde el ámbito de la literatura, que es a lo que nos vamos a meter nosotros, ¿no? E incluso las películas, piensen en todo tipo de superhéroes, películas, series, cómics, todo, ¿vale? Y analizaremos esta parte. Vamos a ver, empezamos con la presentación. Pues bien, ¿qué es eso de mitos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el sentido? Seguramente alguna vez en la escuela o en algún momento has escuchado esta palabra en griego, aquí está en griego eh, con mayúsculas, mitos, así se lee como tal. Y seguramente te acuerdas que alguna vez te dijeron que lo que inició la filosofía, por ejemplo, fue el paso del mitos al logos. ¿Qué es esto que le llamamos mito? ¿A qué le llamamos mitológico? Y cuando pensamos en eso, ¿en qué pensamos? ¿En criaturas fantásticas? ¿En grandes héroes? ¿En dioses? ¿En qué pensamos? Pues bien, hay muchas cosas en las que podemos pensar. Reflexiónalo, piénsalo. Un mito, en general, es una narración. Es una narración superlativa, ¿no? Es un relato, en ese sentido también, que se escribe en forma narrativa, que va a explicar, ¿qué va a explicar? Algo, un suceso sobrenatural, un suceso que no entendemos, un suceso que al mismo tiempo va a dar sentido. Por ejemplo, el mito de Sísifo eh, explica esa necesidad de estar en constante cambio y necesidad en constante esfuerzo y esfuerzo. O el mito del carro alado en Platón, o el mito de la caverna también de Platón, que nos explica ese proceso de pensamiento, nos da sentido a ese pensamiento. Pero podemos hablar también del mito de Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Ese hombre que al ver a su mujer dormida se hinca y decide vivir la vida junto a ella toda la vida. Es un mundo que da sentido a los aztecas. Y es superlativo porque siempre habla de deidades, de creencias, ¿no? Cómo nació Cronos y Gea, y que de Cronos y Gea, de ese caos, nacían Cronos y Gea, es decir, el tiempo y la tierra, y a partir de ahí empiezan a nacer los dioses griegos. Son mitos, son superlativos porque explican algo de manera magnánima. Pensamos, insisto, en el mito más cercano que tenemos, que es el del Popocatépetl. El Popocatépetl pues es un mega volcán, pero los aztecas le pusieron que era un hombre que se había convertido, un príncipe que se había convertido en un volcán para aguantar siempre a su princesa. Es fantástico, aunque tenga pretensiones de realidad. Es decir, aunque exista el rey, aunque exista el príncipe, aunque exista la princesa, es fantástico, es decir, tiene un elemento fantástico siempre. Es un correlato de significados. ¿Qué quiere decir? Además de que da sentido, es metafórico. Eso es correlato de significado. Es algo metafórico que nos va narrando de una forma diferente. Por ejemplo, cuando pensamos en el mito de cómo llegaron los aztecas a Aztlán, a Tenochtitlán, pues obviamente nos pintan, ¿no?, el águila parada sobre el nopal y comiendo una serpiente. A ver, es metáfora. Por ejemplo, muy cerca en la ciudad, o sea, dentro de la Ciudad de México, no ustedes conocen la colonia Tizapán. Tizapán era un pueblo para los aztecas lleno de serpientes. En el lago había muchas águilas y no es como que hubiera habido nopales en la ciudad, había muchos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que quizás para ellos, obviamente, y como bien, si lo saben bien en historia, eh, no fue en realidad así, sino simplemente era un lugar designado y todo esto se podía dar, ¿por qué? Pues porque así era el lugar, ¿no? Obviamente eso implica metáforas que le vamos metiendo a nuestra historia para hacerla fantástica. Y obviamente, al hacer eso, van definiendo y fundando culturas, religiones, regiones. Y en ese sentido, pues hay muchos mitos que solamente funcionan en un lugar.
y no en otro. Por eso a veces, no sé si les ha pasado, que si van a una ciudad, incluso dentro del mismo México, van a encontrar mitos diferentes o ideas del mito diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace que el mito vaya creando cultura. Ahora, mi pregunta es, ¿existen los mitos actuales? Piensen en lo siguiente. ¿Hay algún mito sobre la mentira y la verdad? ¿Es bueno mentir o la mentira piadosa es buena? Eh, ¿Se vale decir la verdad porque la verdad en sí misma duele? Es un mito. Todos son mitos. ¿Por qué? Porque fundan nuestra cultura, son algo que creemos, pero que en realidad no tiene un fundamento. Mitos sobre el amor. El amor duele. Eh, amar, eh, amar nos frustra. Solo se ama una vez. No sé, hay muchos más, ¿no? Ahora, ¿por qué nos importa y por qué a la cultura le importan los mitos? Pues muy sencillo, ya lo dije al principio, porque fundan una cultura, porque fundan una forma de pensar. Mucha gente se ha creído el mito de que el COVID fue inventado, ¿no?, por una gran farmacéutica o grandes farmacéuticas para controlar el mercado mundial y entonces es un negocio. A ver, son mitos. Nos están fundando ante la falta de explicación de cómo un virus tan pequeño y tan esencial nos mantiene encerrados durante mucho tiempo y sin poder hacer nuestra vida de manera cotidiana. Entonces, ¿por qué nos importan? Pues nos importan por eso, porque son parte esencial del ser humano, porque nos dan sentido. Seguramente en su familia tienen mitos, entre sus hermanos, entre sus papás, sus abuelos, eh, sus bisabuelos, de alguna cosa que hay en el mundo, ¿no? Nos dan sentido. Es un modelo. Obviamente, a ver, por ejemplo, yo les puedo decir, en mi familia hay un mito de que todos los hombres, varones, vivimos casi los 100 años y todos con buena salud y con gran inmunidad. A ver, ¿por qué es ese mito? Porque mi tatarabuelo vivió 105 años, mi bisabuelo vivió de los 102, mi abuelo murió a los 98 y todos siempre gozando de muy buena salud, de poca enfermedad. Mi padre, por ejemplo, también se enferma muy poco, yo también me enfermo muy poco y a pesar de la vida que llevamos tan ajetreada hoy en día, pues nos alientan, a mi papá y a mí, porque mi abuelo ya falleció, pues a seguir adelante y a ser un modelo, ¿no? Bueno, pues voy a vivir bien, entonces cuidarme y seguir, porque pues por ese mito familiar puedo vivir mucho. Nos acompañan, es esa madre que siempre está ahí con nosotros. A veces tenemos miedo y recorremos al mito, por ejemplo, tras cortar la primera vez o alguna vez, al mito de que el helado y el oso viendo películas románticas nos va a aliviar. Es un mito, pero nos tranquiliza, nos acompaña, está ahí con nosotros. Pero también nos impulsa, ok, ya lo viví, ya lo sufrí, ahora a seguir adelante, ¿no? A ser mejor, a procurar. Y ese es el padre. El mito es un modelo, es una madre, es un padre como cultura. Y en ese sentido nos hace a nosotros mismos. Los mitos somos nosotros mismos. Obviamente, el héroe en ese mito es el que va a ejercer el papel de lo que pasa, de lo que sucede. Ahí hablamos de las pasiones, ¿no? Él tiene las pasiones. ¿Por qué es el apasionado? Ojo, y apasionado no en el sentido de pasión, alegría. La pasión en griego, patos, viene de lo que le acontece, lo que le sucede. Por eso también en medicina usan el término de patología, es decir, lo que tiene el paciente que no es natural. El héroe, en ese sentido, es el que le acontece, el que suceden las cosas, los hechos, y es el que sufre o el que se alegra y que al final va a resolver la situación. Por eso es tan importante el héroe y obviamente el villano, ¿no? Pongo por un lado Antígona, que está salvando a su hermano eh, por la visión eh, romántica, que es ella quería creer en la ley moral y la ley moral implica que su hermano, por ser su hermano, lo debe de enterrar. Si saben, Creonte, que era el tío de Antígona y de su hermano, era el emperador y dentro de la ley el hermano haber sido de la guerra sin tener permiso no merecía ser sepultado. Pero ella es la heroína del juego. Por otro lado, Thor y Loki, ¿no? El gran héroe
que logra salvar al mundo de las villanías de su hermano, de las diversiones de su hermano, y lo que busca es eso, recuperar la historia. Y en ese sentido, pues una vez que pasa el mito, ¿no? Una vez que se cuenta esta historia y que logra la salvación, que logra volver al status quo, pues el mito, ¿qué le va a pasar? Digo, al héroe, ¿qué le va a pasar? Deja de ser humano y se convierte en héroe, por eso es el héroe. Alcanza lo que vamos a llamar después como un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Pues es simplemente un estatuto que se mantiene a través de la historia. No cambia, es perenne, es fijo. Se separa de su vida cotidiana, se separa del mundo tradicional, tiene un proceso de iniciación y regresa. Más adelante vamos a analizar en el viaje del héroe justo estos pasos del viaje del héroe, cómo tiene una parte del mundo natural y luego una parte de proceso de estar consigo mismo y regresa para recuperar ese estatuto de héroe. Y finalmente se vuelve el centro de su sociedad. Y esto es lo que hace al héroe héroe. Igual al villano, pero el villano no se vuelve el centro porque el villano se separa. Y bueno, esta es la importancia del mito y de la importancia del héroe dentro del mito. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video.